el detalle de la clase pasada respecto a la dependencia de ese factor integrante a X o a Y. Entonces vimos que ya la versión general de un factor integrante es una función que me permite usar, bueno, a partir de esa función, transformar la ecuación con la que estoy trabajando a una ecuación que podamos resolver con un método que ya conozcamos. En este caso en concreto, vimos que si una ecuación no es exacta, puedo buscar una función que al multiplicar toda esa ecuación no exacta por esa función, ese factor integrante, la ecuación resultante sí es exacta. Y entonces, pues ya, aplicar el método que vimos para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, aquí está nuevamente la definición de factor integrante y habíamos visto cómo tenía que ser la forma de ese factor integrante. Ahora, por simplicidad y poder tener un método concreto para saber cómo es la forma de ese factor, que nos va a permitir llegar a una ecuación diferencial exacta, y sí, se tiene que hacer la suposición de que la dependencia de ese factor integrante es simplemente en X o en Y. Entonces, bueno, lo que hicimos fue suponer que esa función mu y es un factor integrante, entonces esta ecuación es exacta, por tanto se cumple el criterio de exactitud. Y a partir de esto vamos a deducir cómo era la forma del factor integrante. Entonces, aplicando la derivada con respecto a Y y con respecto a X de estos productos, llegamos a estas expresiones. A partir de esta última, se empezaba a hacer una suposición. Lo primero era decir que mu depende solo de una variable. Entonces, si empezamos suponiendo que depende de X, es decir, tenemos esto, entonces de esto último, el lado izquierdo, la parcial de mu con respecto a Y sería 0, nada más queda este término, y despejando la parcial de mu con respecto a X, llegamos a esta expresión. Ahora, en la clase anterior, uno de sus compañeros me preguntó que por qué esto era solo dependiente de X. Entonces, si siempre fuera así, tendríamos que ser capaces de demostrar que la parcial de esto que está entre corchetes respecto a otra variable que no sea X, de como resultado 0. Entonces, si aplicamos la regla de cociente para diferenciación en esto, la expresión resultante, pues no siempre va a resultar 0. Todo va a depender de cómo son las funciones m y n. Entonces, m y n, ya hemos visto varios ejemplos de ecuaciones diferenciales exactas, no necesariamente esas funciones, solo dependen de una de las variables. Entonces, en general, no va a ocurrir que cuando saque la parcial de esto con respecto a Y sea 0, pero va a haber casos en los que sí. Entonces, para poder tener una expresión explícita de ese factor de integración mu, vamos a tomarnos un caso particular, simplemente para poder desarrollar un método concreto y no estar en una cuestión muy generalizada. Entonces, el hecho de que esto entre corchetes dependa solo de X es una suposición. Entonces, si suponemos que esto que está dentro de los corchetes efectivamente solo depende de X, entonces vamos a ver
¿a qué conclusión llegamos? Si solo depende de X, entonces esto es una ecuación diferencial de variables separables donde mi variable independiente es X, mi variable dependiente es mu. Entonces, podemos resolverla y al resolverla por separación de variables, llego a esta expresión concreta y explícita para el factor integrante. Otra suposición que podríamos hacer es que la dependencia no sea solo de X, sino sea solo de Y. Entonces, en ese caso, de esto, ahora la parcial de mu con respecto a X es la que se hace 0 y solo queda este término. Despejando la parcial de mu con respecto a Y, llegamos ahora a esta ecuación diferencial en términos de mu. Entonces, aquí nuevamente, esto que está entre corchetes puede bien depender tanto de X como de Y, pero si solo depende de Y, entonces esta ecuación diferencial es de variables separables y al resolverla me queda explícitamente y en concreto este factor integrante. Entonces, para esos casos particulares ya encontramos el método de cómo debe ser ese factor integrante que me va a permitir transformar la ecuación en una ecuación diferencial exacta. Entonces, en caso de que esto entre corchetes no dependiera únicamente de una de las variables, entonces vamos a tener sí un factor integrante, pero todo va a depender de cómo es esta ecuación diferencial para determinar ese factor integrante. No va a ser una ecuación diferencial de variables separables necesariamente, podrá ser lineal o incluso puede llegar a ser tan compleja que analíticamente no encontremos la fórmula de ese factor integrante. Entonces, pues estaríamos ya como, ahora sí, trabajando en un caso muy general y pues no tendríamos una receta como en estos casos. Entonces ahí ya va a depender mucho de cómo es esta situación, pero en estos casos concretos, suponiendo que esto depende de X y esto depende de Y, sí tenemos un camino bien trazado para encontrar la fórmula de esos factores integrantes. Bueno, entonces sí, ya quedó claro eso. Okay. Bueno, entonces vamos a hacer nuevamente un ejemplo y continuamos donde nos habíamos quedado en la clase pasada, que era en ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. Pareciera que fuera exacta, verificamos si lo es, entonces en este caso m es esto, n es menos x cuadrada. Sus parciales correspondientes, la parcial de m con respecto a y de n con respecto a x son estas, y vemos que pues son distintas, ¿no? Entonces, efectivamente no es exacta. Vamos a calcular este y este. Si uno de los dos depende de una sola de las variables, entonces podemos aplicar las recetas para los factores integrantes que van a tener estas fórmulas. Entonces, aplico esto y veo si esto depende solo de x. Entonces, la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x entre n me da este resultado. 2x más 2x, 4x, y vemos que esta función racional pues depende tanto de x como de y. Entonces, esto no depende solo de x. Entonces, vamos a ver si está la otra posibilidad de que esto dependa solo de y. En caso de que no dependiera, pues lo que continuaría, ya no tenemos una receta para saber cómo va a ser la fórmula del factor integrante, pero lo que continuaría sería ver si es posible resolver la ecuación diferencial de mu. Si es posible, bueno, la resolvemos y ya vamos a concluir con una fórmula particular para mu para este caso concreto. Pero bueno, en este caso, si me fijo
qué función sale de esto, tenemos que es una función que solo depende de y. Entonces, estoy en este caso. Por tanto, el factor integrante va a tener esta forma. Va a ser la exponencial a la integral de esa función que solo depende de y. Entonces, el factor integrante es la e a la integral de menos 2 entre y. De y, la antiderivada de esto es menos 2 logaritmo natural de y. Este exponente, por propiedades de los logaritmos, lo puedo poner como exponente y se anulan el logaritmo con el exponencial y ya tengo la fórmula para el factor integrante. Multiplicamos esta ecuación por ese factor integrante y tenemos esto. Este es el factor integrante. Entonces, podemos verificar el criterio de exactitud y veríamos tomando como m esto y como n esto que acompaña al de y veríamos que ahora sí esas parciales, la parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x son iguales. Por tanto, esta es exacta. Entonces, vamos a encontrar su solución. M, nos acordamos que si es exacta esta ecuación, significa que existe una función f tal que m es la parcial de esa función f con respecto a x y n es la parcial de esa función f con respecto a y. Entonces, puedo tomarme m o n, integrarla para empezar a encontrar la forma explícita de la función f. Entonces, como es más sencilla la expresión en este caso de n, pues empiezo a integrar n. Entonces, la integración es con respecto a y. Entonces, integro n con respecto a y, la antiderivada de esto, en este caso x cuadrada sería una constante, entonces la antiderivada de esto sería menos y a la menos 1 entre menos 1. Y me queda entonces esto, más una constante de integración que la pongo en función de la otra variable, entonces la pongo como h de x. Ahora hay que encontrar explícitamente quién es h de x. Para eso, tomo la parcial de f con respecto a x. Entonces, diferenciando este resultado con respecto a x, me da 2y a la menos 1 por x más h' de x. Pero, a su vez, la parcial de f con respecto a x es lo mismo que m. Entonces, esto tiene que ser igual a m. De esta igualdad, se deduce que h' de x vale 1. Por tanto, h de x vale x y esto lo vengo y lo sustituyo aquí. Ya tengo la regla de correspondencia de f. Entonces, la solución para esta ecuación exacta y a su vez para esta ecuación que es equivalente a esta, va a estar dada implícitamente por y a la menos 1 x cuadrada más x igual a una constante. Ahora, si nos fijamos en la ecuación original, y igual a 0, es decir, la constante 0 para cualquier valor de x que lleva al gas 0, es una solución de esta ecuación diferencial. Si sustituyen y igual a 0, pues les da 0 igual a 0. Sin embargo, aquí, en esta ecuación equivalente, que sí es exacta, esta no es una solución, ¿no? Porque este y a la menos 2, que en realidad es estar dividiendo entre y cuadrada, estaríamos dividiendo entre 0. Entonces, aquí, pues no es válido la solución y igual a 0. Entonces, cuando hicimos uso del factor integrante para encontrar esta ecuación exacta equivalente, perdimos esa solución. Entonces, el conjunto de soluciones de esta ecuación original es este que encontramos,
cuando resolvimos esta ecuación diferencial exacta, más la que perdimos por el factor integrante, que es y igual a 0. ¿Dudas? Vale. Bueno, entonces, lo último que vimos la clase pasada fueron cómo resolver las ecuaciones homogéneas. Las ecuaciones homogéneas son aquellas en donde, escritas de esta forma, esta función f de xy puede verse o reescribirse como una función que depende de este argumento, del argumento y entre x. Entonces, como ejemplo, vimos esta ecuación diferencial, la puedo escribir de esta manera. Esta diferencia la separo en dos términos y tendríamos el término y entre x menos x entre x, que es igual a 1, ¿no? Entonces, esta función, esto lo puedo ver como una función que solo depende justamente de y entre x. Entonces, cuando podemos hacer eso, para resolverla lo que hacemos es la sustitución de otra variable, por ejemplo b, que b sea justamente este cociente, y entre x. Despejamos y derivamos usando la regla de producto, y entonces ya tengo una sustitución para toda la ecuación diferencial. El dy en dx lo voy a sustituir siempre por esta expresión, y el lado derecho donde aparezca y entre x lo sustituyo por b. Eso me va a llevar siempre a una ecuación diferencial de variables separables. Entonces separo variables, integramos y encontramos la solución para b. Pero si recordamos que b es justamente y entre x, entonces regresamos a las variables originales. Bueno, entonces este ejemplo lo vimos la clase pasada. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces aquí tengo esta ecuación diferencial. Podríamos ver si es separable, veríamos que pues no podemos, si la escribo en la forma, la derivada de y con respecto a x igual a una función que depende de x y y, esa función no la puedo ver como el producto de una función que solo dependa de x por una función que solo dependa de y. Entonces, pues no sería separable. Podríamos ver si es exacta. Veríamos que no es exacta. Podríamos intentar ver si podemos usar el factor integrante especial que vimos hace un momento, o como en este caso lo vamos a hacer, ver si la podemos reescribir de forma que sea homogénea. Entonces, esta ecuación la podemos escribir como, voy a pasar, bueno, voy a dividir primero todo por el diferencial de x y voy a pasar este término del otro lado. Entonces, esta ecuación entonces esta la podemos escribir en la forma 2x cuadrada y respecto a x igual a xy cuadrada menos y cúbica. Es decir, esto lo pasé del otro lado. Ahora divido toda esta ecuación por este término. Entonces tengo la derivada de y con respecto a x igual a xy cuadrada
menos y cúbica entre 2x cuadrada por y. Esto puedo escribirlo en la diferencia de estos dos términos. Entonces, uno de estos y se va con esta y esta x se va con una de estas, ¿no? Entonces me queda y entre 2x menos, acá arriba me va a quedar y cuadrada entre 2x cuadrada. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a 1/2 de y entre x menos 1/2 de y entre x al cuadrado. Entonces, esto es una función que depende de este argumento, ¿no? Por tanto, es homogénea. Por tanto, la ecuación entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la sustitución de acuerdo aquí al método b igual a y entre x. Entonces, despejamos y. Y entonces aquí diferenciamos y con respecto a x. Esto siempre se hace para ver cómo voy a sustituir este lado izquierdo. El lado derecho ya sabemos cómo va a ir la sustitución. Donde aparezca el y entre x, vamos a poner b. Entonces, no es necesario que se acuerden de la fórmula de la derivada de y con respecto a x en esta sustitución. Lo pueden deducir simplemente a partir de la sustitución misma, ¿no? Despejan y derivan con respecto a x. Cuando derivan con respecto a x, van a tener por la regla del producto, b por la derivada de x, que es 1, más x por la derivada de b con respecto a x. Y entonces, ahora sí, sustituyendo, tendríamos b más x, la derivada de b con respecto a x, igual a 1/2 de b menos 1/2 de b cuadrada. Entonces, esto es una ecuación de variables separables. Para verlo, vamos a operar primero lo que tenga b y lo que se pueda. Entonces, esta b la paso de este lado y voy a tener x, la derivada de b con respecto a x, igual a, sería 1/2 de b menos b, tendríamos menos 1/2 de b, menos 1/2 de b cuadrada. Ahora todo este término lo paso dividiendo y esta x la paso dividiendo del otro lado, ¿no? Y así ya separo variables. Entonces, tendríamos menos 2 entre, este 2 menos, se lo lleva
que vayan junto al menos 2. Y abajo tengo b cuadrada más b. Igual a 1 entre x. Y este de x lo paso también del otro lado. Y de este lado tendríamos db. Entonces, ya tengo las variables separadas, integro. Hasta aquí, ¿todo bien? Okay. Entonces, el lado derecho está directo. ¿Cuál es la antiderivada de 1 entre x? Logaritmo natural. Ok, logaritmo natural de x más la constante de integración, ¿no? Y entonces nos queda resolver esta. Es decir, esto lo puedo ver como menos 2 por la integral de b entre b por b más 1, ¿no? ¿Ya que es igual a eso? ¿O cómo lo resuelve? ¿Qué técnica de integración se les viene a la mente cuando ven algo así? Ok, trigonométrica. Los demás, ¿qué dicen? Es por fracciones parciales. Así es. Entonces, ¿se acuerdan cómo se resuelven las cosas por fracciones parciales? Bueno, entonces, a ver. Tenemos, aquí de este lado lo voy a hacer y ahorita regreso a poner el resultado. Entonces, tenemos la derivada, bueno, la integral de la diferencia de b por b más 1, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que escribir como una suma de fracciones parciales. Entonces, necesito ver a 1 entre b por b más 1 igual a, como estos factores son lineales, esto va a ser igual a una suma de fracciones que tienen esta estructura, ¿no? En el numerador va a ser valores constantes, o sea, un grado menor al grado de estos factores, y de denominador cada uno de estos factores, ¿no? Entonces, en este caso, un denominador va a ser b y el otro denominador va a ser b más 1. Entonces, esto puedo escribirlo en forma equivalente como una suma de estas fracciones. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuánto vale a y cuánto vale b? ¿Qué es lo primero que harían en el camino para resolver para A y para B?
Así es. Multiplico todo esto por B por B más 1, ¿no? Si multiplico todo eso por ese denominador, tengo 1 más A por B más 1 entre B, me queda A por B más 1 más B por entre nada más me va a quedar B por B. Cierro yo. Entonces, de aquí, tengo que 1 es igual a por B más A más B por B. Esto es A más B por B más A. Entonces, si se fijan, tenemos polinomios. Los polinomios son iguales y son iguales término a término. Entonces, de esto, A más B cuánto vale y A cuánto vale. ¿Cuánto debe valer esto y cuánto debe valer A? De esto igual a 1. Así es, 0 y 1. Entonces, si A vale 1, B va a valer menos 1. Por tanto, 1 entre B por B más 1 lo puedo reescribir como 1 entre B menos 1 entre B más 1. Entonces, esto es lo mismo que hacer la integral de 1 entre B de B más la integral. Bueno, en lugar de más, voy a sacar ese menos, aquí, menos la integral de dB entre B más 1. ¿no? Y esas están mucho más rápidas de realizar, ¿no? Esto es el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de B más 1. ¿Sí, todos? Entonces, esto es menos 2. Esto va a ser menos 2 por el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de B más 1. Entonces, lo que tenemos es menos 2 por el logaritmo natural de B menos logaritmo natural de B más 1 igual a logaritmo de X más C, ¿no? Esta C con la constante de integración después de integrar esto, las junto en una misma y pues le pongo C mayúscula. Entonces ya tenemos la solución en términos de B, pero B, ¿quién era? B era Y entre X, ¿no? Entonces hay que regresar a las variables originales. Entonces, esto sería menos 2 por logaritmo natural de Y entre X menos logaritmo natural de Y entre X menos 1 igual a logaritmo de X más C. Entonces todavía podríamos a lo mejor reducir un poquito estos términos, ¿no? Si se acuerdan de propiedades de logaritmos, esta diferencia podríamos verla como logaritmo de un cociente, etcétera. Pero bueno, ya esto está dado, así estaría la solución en forma implícita.
¿Dudas? Esta sería la solución de esta ecuación diferencial que resultó ser homogénea. Bueno. Ok. Espérenme tantito. ¿Qué pasó? A ver, aguántenme tantito. Sí. Ahora vamos a ver algo muy parecido, pero cuando el lado derecho, después de escribir a la ecuación diferencial en la forma, la derivada de y con respecto a x igual a una función de f de xy, si esa función a lo mejor no se puede poner en términos de y entre x, pero se puede poner en términos de esta combinación lineal, entonces podemos aplicar algo muy similar, haciendo una sustitución justamente con una variable igual a esta combinación lineal de estas variables x y y. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial de esta forma, vamos a sustituir por z, por ejemplo, igual a esa combinación lineal. Derivamos z con respecto a x y a partir de esa derivada podemos determinar cómo vamos a poder sustituir la derivada de y con respecto a x en esta ecuación diferencial. Cuando derivamos z con respecto a x, tenemos esto, despejamos la derivada de y con respecto a x y tenemos esto. Entonces, esto es lo que tendríamos que poner acá. Y del lado derecho, pues donde aparezca ax más by, ponemos z. Entonces, la ecuación diferencial resultante va a ser de variables separables y igual, separamos variables, integramos y la solución estaría dada en forma implícita. Si es posible despejar z, lo hacemos y luego regresamos a las variables originales, ¿no? Z es ax más by. Si una vez regresando a las variables originales podemos despejar y, lo hacemos para tener la solución de forma explícita. Si no, la dejamos de forma implícita. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces tengo esta ecuación diferencial. La reescribo nada más poniendo este denominador como x menos y más 2 a la menos 1. Y puedo ver que aquí tengo pues casi lo mismo, ¿no? O sea, si factorizo un menos de este término, voy a tener x menos y aquí también x menos y, que es una combinación lineal de x y y, es decir, tiene esa estructura ax más by, donde a y b, en este caso serían 1 y menos 1. Serían 1 y menos 1. Entonces, factorizo un menos, tengo esto, menos 1 más x menos y más 2 a la menos 1. Entonces, se fijan esto, lo puedo ver como una función que depende justamente de esa combinación lineal x menos y. Entonces, hacemos la sustitución, z igual a x menos y, derivamos z con respecto a x, tenemos 1 menos la derivada de y con respecto a x, despejamos la derivada de y con respecto a x, y esto lo sustituimos aquí, lado izquierdo. Y del lado derecho, donde aparezca x menos y, lo sustituimos por z. Entonces, llegamos a esta forma. Ahora, esto va a ser una ecuación de variables separables. Primero
pues dejo solita la derivada de z con respecto a x. Entonces, esto lo mando del lado derecho y todo esto del lado izquierdo y me va a quedar de esta manera. Ahora, todo este término que si se fijan solo depende de z, lo voy a pasar dividiendo y este diferencial de x lo paso multiplicando. Así separo variables y lo que resta es integrar. Entonces la integral del lado derecho pues simplemente va a ser x más c y la integral del lado izquierdo, haciendo un poquito de álgebra, llego a una expresión en la que voy a poderle darle solución simplemente haciendo una sustitución. Ajá. Entonces, esto lo puedo ver como 1 entre z más 2. Hago la suma, bueno, en este caso la diferencia. Entonces, saco como un denominador que sea z más 2. Entonces, esto va a ser z más 2 al cuadrado menos 1 entre z más 2. Ahora, esto, en lugar de ponerlo aquí como denominador, hago la división y me va a quedar en el denominador. Ajá, z más 2 entre esto. Hacemos la sustitución u igual a z más 2. Du entonces va a ser de z. Y esta integral la reescribo como u cuadrada menos 1 y esto que está en el numerador pues sería u. Nuevamente, si me fijo, la derivada del denominador es justamente lo que tengo, casi lo que tengo en el numerador, entonces aplico nuevamente sustitución. W igual a u cuadrada menos 1, la derivada de W va a ser 2u de u. Entonces, el numerador u de u lo voy a sustituir por dw entre 2. Y simplemente me va a quedar un medio de la integral 1 entre w por el diferencial de w, que es un medio del logaritmo natural de w. Y pues ya nada más tengo que ir regresando a las variables originales. W era u cuadrada menos 1, pero u cuadrada es, perdón, u es z más 2. Y entonces este resultado es el que pongo, perdón, aquí. Entonces tengo un medio del logaritmo natural de todo esto es igual a x más c. Entonces, despejo hasta donde se pueda lo z y llego a esto. Primero multiplico todo por 2, elevo, aplico exponencial, el lado derecho me va a quedar una constante por e a la 2x y a partir de aquí regreso a las variables originales, x y y. ¿Quién era z? Z era la combinación lineal x menos y. Entonces, esta sería la solución en forma explícita. Perdón, implícita. Aquí podríamos ponerla en forma explícita. Tendríamos que aplicar raíz y me queda x menos y más 2 igual a raíz de esto y puedo despejar y. Ya tendríamos la solución en términos explícitos. ¿Dudas? Entonces, si se fijan, cuando podemos escribir el lado derecho de la ecuación diferencial, ya escrita en forma derivada de y con respecto a x igual a una función, si esa función puedo reescribirla como una función que depende ya sea de y entre x o en una combinación lineal, lo que aplica es una sustitución. Y a partir de esas sustituciones que veo cómo debo sustituir la derivada de y con respecto a x. Y lo que resta es simplemente llegar a la ecuación diferencial separable, separar variables y bueno, el trabajo restante es cuestión de integración. Pero ya estamos en el método de separación de variables. Entonces, todo lo que hemos estado viendo de factores integrantes especiales, este tipo de sustituciones, son maneras de cómo a partir de una ecuación diferencial llevarla a algo equivalente que sepamos resolver.
Ujú. A ver si G queda como G de X, Y, en lugar de que es homogénea y seguir haciendo todo, pero ahora con Y. Es hacer las sustituciones, lo que te permite es simplificar la ecuación. Ajá. Si te quedas en Y, podrías probablemente quedarte en Y, pero sería difícil llegar a la ecuación separable que dice el método. Ajá, a lo mejor no sería evidente. Entonces, lo que te está permitiendo el cambio de variable es garantizar que vas a llegar a una ecuación, a la expresión de una ecuación separable. Entonces, pues va a haber casos en los que a lo mejor sí sería muy complicado quedarte con Y, Ricardo. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Bueno, vamos a ver otro caso. Okay. Y se parece mucho al caso anterior de cuando podemos expresar el lado derecho como una función de una combinación lineal, pero ahora en lugar de sustituir unas de las variables por usar una nueva variable, más bien, o en otro, o dicho de otra forma, en lugar de sustituir en este caso Y por una nueva variable, tanto X como Y las vamos a sustituir. Ajá. Entonces, en algunos casos se va a necesitar sustituir X y la variable Y en nuevas variables. Y un caso en el que se hace eso es cuando tenemos una estructura así, ¿no? Que los términos que acompañan a las diferenciales de X y de Y son igual una combinación lineal, pero de ambos términos, de X y tienen esta estructura. Sí, es un poquito más compleja que la combinación anterior. Entonces, donde A1, A2, bueno, estos términos de las combinaciones lineales, pues van a ser constantes. Entonces, en este caso, hay dos casos que nos reducen a los casos que acabamos de ver, al caso de ecuaciones diferenciales homogéneas y al caso cuando el argumento de la función del lado derecho es un argumento de la forma AX más BY. Y en esos casos, pues aplicamos lo que acabamos de ver. Hay otros casos en los que es una versión un poquito más general. Entonces, en el caso de que tengamos esta igualdad entre estos coeficientes de estas combinaciones lineales, por ejemplo, A1 por B2 igual a A2 por B1, entonces esta ecuación diferencial va a quedar como el caso anterior. Esta ecuación diferencial la podemos escribir como, después de hacer el álgebra necesaria para despejar la derivada de y con respecto a x, tendríamos esta estructura. Si factorizamos A1 en el numerador y A2 en el denominador, tenemos esto. Si renombro esta razón A1 entre A2 por A,
esta razón B1 entre A1 por B y estas razones C1 por A1, C2 por A2 por D1 y D2, entonces esto se ve un poquito más reducido así, ¿no? Si se fijan, justamente tenemos aquí una función que depende de la combinación lineal AX más BY, donde el término que acompaña a X sería 1. Ahora, este B es exactamente el mismo valor para la razón B1 entre A1 y B2 entre A2, justamente porque estamos en este caso donde tenemos esta igualdad. Ajá, si dividen, bueno, si pasan el A1 de este lado y el A2 de este lado, pues tienen justamente que estas razones son la misma. Entonces, en ese caso particular, estaríamos en el caso anterior y lo que está del lado derecho de la ecuación diferencial lo podemos reescribir como una función que depende de esta función. Entonces, haríamos z igual a x más by. Entonces, sacamos la derivada de z con respecto a x para saber, a partir de esa derivada, podemos despejar la derivada de y con respecto a x, saber cómo sustituimos aquí, y en estas zonas donde aparece ax más by, ponemos z, ¿no? Y eso nos va a llevar a una ecuación diferencial de variables separables, y lo que acabamos de realizar hace un momento. Otro caso particular es si C1 y C2 valen 0, entonces esta ecuación diferencial se reduce y se reescribe de esta forma. Entonces, si divido, bueno, si más bien multiplico aquí por un 1, pero ese 1 tiene la forma 1 entre x entre 1 entre x, llego a esta expresión, esta forma de reescribir esto. Y pues esto es una función que depende del argumento y entre x. Ajá. Es decir, estamos en un caso de función homogénea. Entonces, hacemos z o w o b igual a y entre x. Y bueno, a partir de ahí, deducimos cómo hay que sustituir de este lado. Igual vamos a llegar a una ecuación diferencial de variables separables. Y bueno, como hace 2 ejemplos atrás lo vimos. Entonces vamos a ver el caso cuando estos productos son diferentes, que sería como el caso general. Entonces, si son diferentes, esta ecuación diferencial la vamos a poder hacer homogénea si hacemos la siguiente sustitución, que es como nuestro marco de referencia, hacer una traslación. Entonces, si hacemos x igual a u más h y y igual a b más k, donde está h y está k como en una traslación son constantes, entonces sus correspondientes diferenciales de x y de y pues serían du y db, o bien la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a u. Y entonces, si hacemos el cambio de variables de x y y a u y b, entonces esta expresión la vamos a poder reescribir así, ¿no? O sea, primero para llegar a esta ecuación, dividí todo entre el diferencial de x, este término lo pasé del otro lado y luego esto dividiendo. Luego en x y y hago esta sustitución, u más h, b más k. Y de sus diferenciales correspondientes veo que la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de b con respecto a u. Entonces ya se fijan aquí ya tenemos una ecuación diferencial en términos de las nuevas variables. Entonces, si tenemos en cuenta la hipótesis y me fijo en este sistema de ecuaciones, que son justamente esto que está entre paréntesis, si esto es igual a 0, si esto es igual a 0, estaríamos justamente en este caso. No tenemos estos términos constantes.
tenemos una combinación lineal, tanto en numerador como en denominador, de las variables. En este caso, mis variables son U y B. Entonces, tiene sentido preguntarnos si este sistema tiene solución, es decir, si esto es igual a 0 y esto es igual a 0 para valores A chica. Sí, tiene sentido porque esto es distinto de 0. Esto es justamente si A1 por B2 y A2 por B1 son distintos, el determinante de este sistema de ecuaciones, el determinante de la matriz de coeficientes de este determinante es distinto de 0, entonces, si se acuerdan de álgebra lineal, el sistema tiene solución. Entonces, si tiene solución, a partir de esta estructura, las soluciones serían justamente H y K. Entonces, si tiene solución, para las soluciones H y K, esta ecuación diferencial en términos de U y B sería tal que esto que está entre los paréntesis es 0. Y entonces estaríamos en el caso 2. Por tanto, podemos reducir la ecuación diferencial a una ecuación diferencial homogénea. Entonces, si H y K es solución del sistema de ecuaciones anterior, entonces estas traslaciones, estos cambios de variables, me transforma la ecuación original a una ecuación homogénea, pero en las variables U y B. Y esa ecuación diferencial en términos de UV tiene esta estructura o bien esta estructura. Y a partir de aquí es donde aplicamos el método de ecuaciones homogéneas. Trabajamos como vimos hace un momento las ecuaciones homogéneas y ya que lleguemos a la solución, regresamos todo a las variables originales, recordando que B sería Y menos K y U sería X menos H. Entonces, bueno, para que quede todo un poquito más claro, vamos a ver un ejemplo. En particular, este segundo ejemplo es el que va a ser de ese caso general, pero bueno, vamos a ver un primer ejemplo que sería como el caso 1. El caso 1 resulta que tenemos que estos productos son iguales entre los coeficientes de estas combinaciones lineales. Entonces, si son iguales, tenemos que llegar a una ecuación diferencial en donde el lado derecho lo podemos ver como una función de X más BY. Entonces, en este caso, A1 es 3, A2 es 3, A1, B1, perdón. A1, B2 es 3. Este sería A2, B2. Y si nos fijamos en los productos cruzados, tenemos el mismo producto de 3 por 2. Entonces, estamos en el caso 1. Eso quiere decir que al final tengo que poder reducir la ecuación diferencial a una expresión como esta. Entonces, lo primero que hago es dividir toda la ecuación diferencial entre el diferencial de X, este término pasarlo del otro lado y dividir entre el término que acompaña el diferencial de Y. Haciendo eso, llego a esta expresión. Ahora, aquí lo único que hice también fue factorizar, en este caso el 3 y en este caso el 2. Entonces, ya escrito de esta forma, veo que efectivamente esto que está del lado derecho es una función que depende de esta combinación lineal X más BY, donde B vale 1. Y entonces hacemos esta sustitución, U igual a X más Y. Entonces, la derivada de U con respecto a X es 1 más la derivada de Y con respecto a X. Despejo esto para saber cómo tengo que sustituir el lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo queda como esto. Y el lado derecho, donde aparezca X más Y, pongo U. Entonces,
al final, pasando este término del otro lado, tengo la ecuación diferencial de u en dx igual a 3 menos u entre 2u más 7. Separo variables, entonces esto pasa multiplicando del otro lado, este 3 menos u pasa dividiendo y el diferencial de x pasa del lado derecho. Y tengo esto. Integro ambos lados y el lado derecho es x más c y el lado izquierdo puedo dividir separar en dos integrales y al resolverlas me va a quedar esto. Entonces, para este caso, la solución general en forma implícita va a estar dada de esta forma. Lo único que hice fue en u, en lugar de poner u, cambio a las variables originales que eran x más c. Bueno, ese es como el caso, como el ejemplo anterior. Y es un caso particular de este tipo de ecuaciones de coeficientes lineales. Ahora vamos a ver el caso general, es decir, donde tenemos que hacer la traslación, el cambio de variables por medio de una traslación. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial y verifico estos productos. A1, B2 y A2, B1. Y vemos que son distintos. Por tanto, estamos en el caso 3 y hago estas traslaciones. X va a ser U más H, Y, B más K. Entonces, vamos a ver cómo tendría que ser el sistema de ecuaciones que me permite llevar a esta ecuación diferencial en términos de V a una ecuación homogénea. Entonces, el sistema correspondiente, el sistema de ecuaciones correspondientes sería este. Si resolvemos para H y K, llegamos a estos valores. Y entonces ya sé explícitamente cuál es la traslación que tengo que utilizar, ¿no? Aquí en lugar de H pongo menos 1 y en lugar de K pongo menos 2. El diferencial de X es el diferencial de U, el diferencial de Y es el diferencial de B. Y entonces hacemos las sustituciones. Hago la sustitución en la ecuación original y la reduzco a la forma, la derivada de b con respecto a u igual a una función. Entonces, al reescribirla con esa estructura, llego a esta forma. Entonces, esta ecuación diferencial es homogénea. Si factorizo, bueno, no factorizo, si multiplico espérenme, todo esto por 1 entre u, entre 1 entre u, veríamos efectivamente que es homogénea. Y entonces hacemos z igual a b entre u. Y trabajamos tal cual, como una ecuación diferencial homogénea. Entonces, espérenme tantito. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación diferencial quedaría de esta forma, donde aparezca los b entre u, pongo z, y todo me va a quedar, o me va a llevar a una ecuación diferencial de variables separables. Mis variables van a ser z y la variable independiente, que en este caso es u. Entonces, separo variables, tengo estas integrales y pues lo único que queda es resolver las integrales. Entonces, antes de resolverlas, ¿alguna duda hasta aquí? Digo, a lo mejor ahorita aquí pudieran ver así como que muchos pasos, pero ya en la práctica, a lo mejor el primer ejercicio que tengan que resolver, pues van a ir siguiendo como este ejemplo.
pero van a ir viendo que siempre es la misma lógica. Ajá. Y todo es sustituir, primero reescribir de una forma, en este caso, hacer X y Y, hacer el cambio de variables usando esa traslación para X y Y. X siempre las van a escribir como U más H, Y como B más K, y a resolver el sistema de ecuaciones para saber explícitamente quién es ese valor de H y ese valor de K. Cuando lo tengan, ya tienen la sustitución para X y Y, lo sustituyen en la ecuación inicial con la que están trabajando y ponen a esa ecuación a una ecuación diferencial con esta estructura derivada de B con respecto a U, que son sus nuevas variables, igual a una función. Ahora, esa tiene que ser homogénea. Si no es homogénea, por ahí a lo mejor hubo un error en el cambio de variable, o no sé, a lo mejor al resolver el sistema de ecuaciones, los valores de H y K, ahí a lo mejor hubo algún error y pues no están pudiendo llegar a una ecuación homogénea. Siempre tienen que llegar a una ecuación homogénea en las variables nuevas. Y esa pues ya la resuelven como el método de ecuaciones homogéneas. Entonces, ya para terminar, aquí tengo las integrales después de aplicar el método de separación de variables. ¿Y cuál sería el resultado? Bueno, del lado derecho es rápido, es nada más logaritmo natural de U más la constante de integración. Y del lado izquierdo, ¿cómo resuelven esa? ¿Cómo la resolverían? Así es, sustitución. Haciendo U igual a lo de abajo, lo de abajo. Entonces, de U, bueno, le voy a poner W para no confundirnos con esta, con la U del otro lado. Le voy a poner W. W es igual a 2Z más 2, o lo que es lo mismo, Z más 1 de Z, ¿no? Entonces, esto se reduce a un medio de la integral de el numerador va a quedar como dw entre 2 entre w. Entonces es un medio del logaritmo natural de w. Entonces, el lado izquierdo es un medio del logaritmo natural de w, pero w es z cuadrada más 2z menos 3 igual a menos logaritmo natural de u más c. Entonces multiplico todo por 2 y me queda el logaritmo natural de z cuadrada más 2z menos 3 igual a menos 2 por logaritmo natural de esta más 12, o sea, otra constante de integración. Elevo todo al cuadrado. Bueno, este menos 2 lo podría poner como exponente. Déjenme ponerlo.
lo puedo poner a la menos 2. Más 2c. Ahora sí, elevo todo al cuadrado y me va a quedar z cuadrada más, elevo todo, aplico exponencial, ¿no? Ajá, y esto me queda, bueno, lo escribo, y a la 12, pero todo esto es una constante, ¿no? De integración. Voy a poner acá. Y a la menos 2. Entonces, ya encontramos la solución, pero ahorita está en términos de z. Entonces vamos a irnos regresando hasta las variables originales. ¿Z quién era? Z. B entre U. Aquí está. B entre U al cuadrado más 2 por B entre U menos 3 igual a K por... Ay, esperen. Este es U. Este es U. Y ¿cómo regreso a las variables originales? Otra vez B entre U. Las variables originales. A ver, ¿quién era X? ¿Y quién era Y? Ah, no, esta es una coma. No, esto no es no es prima, es una coma. Entonces, ¿quién era X y quién era Y? Porque mi ecuación original, pues, está en términos de X y Y, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿De dónde partimos todo? De esta ecuación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, pues como estamos en el caso en que estos fueron diferentes, estos productos, entonces hice esta sustitución donde, bueno, cuando resolví este sistema de ecuaciones, H fue menos 1 y K fue menos 2. Entonces, U y B, ¿cuánto valen? Ajá, X es U menos 1, Y es B menos 2. Ajá. U menos 1 y aquí es B menos 2. O bien, B, U es igual a X más 1 y B, perdón, es Y más 2.
Entonces, aquí tengo que poner x más 1, aquí en los u's, y acá en los b's, y más 2. Y ya tengo la solución general de esta ecuación diferencial. Bueno, chicos. Entonces, ¿dudas? A lo mejor sí este último método de ecuaciones con coeficientes lineales es un poquito más ahí engorroso, porque no solo es una sustitución, ¿no? Esa es la sustitución inicial, pero después pues va a haber otras debido a que estamos llegando a una ecuación homogénea. Pero lo importante de todos estos métodos es que sean capaces de identificar el tipo de ecuación en la que están y bueno, ya una vez identificada, pues pueden saber entonces qué método utilizar. A lo mejor no se acuerden de memoria el método, pero ya saben qué método revisar. Lo más importante es la identificación del tipo de ecuación con la que están trabajando. Y el álgebra que puedan llevar a cabo en la ecuación para reescribirla de cierta forma que puedan identificarla. Bueno, muchachos, pues sí, yo también sé que poco a poco irán saliendo las dudas. Pero bueno, entonces aquí le dejamos la clase de hoy. Si no tienen dudas de la tarea, pues revísenla y en el fin de semana ahí me van escribiendo o nos van escribiendo. Y pues intenten hacer lo posible para que el lunes la entreguen a tiempo. Ajá. Ya, sí, no se preocupen, chicos. Yo sé que no solo llevan este curso. Ajá, entonces también los entiendo. Pues pueden enviar sus dudas a cualquier hora, incluso en la madrugada, pero pues obviamente les estaremos respondiendo pues a la mañana siguiente, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos problema en la hora en que ustedes manden sus dudas. Bueno, chicos. Entonces, pues nos vemos por acá el lunes. Gracias. Vale, que tengan buen fin de semana. Bye. Gracias, hasta luego igualmente.